Hola, mi nombre es Noemí Ansí, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y el día de hoy vamos a hablar sobre la cuestión de confianza como una figura de la Constitución. La cuestión de confianza es una figura que está regulada a nivel constitucional, pero que a lo largo de de los años de nuestra historia ha tenido algunos intentos de encontrar una regulación de tipo legal, ¿no? Como ocurrió hace algún tiempo en el caso de la modificación que se intentó hacer del reglamento del Congreso, que luego pasó por un control ante el Tribunal Constitucional. Pero a nivel de nuestra Constitución, esta figura puede ser entendida a través de dos tipos, si podemos llamarlos así, ¿no? Uno que está referido más a una tradición y otro que está relacionado más con el control parlamentario que se encuentra en competencia del Congreso de la República. En el primer caso, como una tradición, se considera que cada vez que hay inicio de poder, inicio de un nuevo gobierno, ¿no? Con la finalidad de que pueda lograrse mejores relaciones entre los diferentes poderes, sobre todo el Congreso y el Poder Ejecutivo, que son principalmente quienes son elegidos por la población. Lo que se busca es que no estén desintegrados, sino más bien que puedan coordinar un trabajo en conjunto desde el inicio, con lo cual en este primer momento lo que se busca con la cuestión de confianza es que el Congreso de la República esté casi de acuerdo, podríamos llamarlo así, con la designación de un nuevo gabinete, por supuesto a través del mando de el presidente del Consejo de Ministros. Es por eso que nosotros vemos este acto regularmente donde hay un acercamiento de ambos poderes y luego se produce la cuestión de confianza. El segundo tipo de esta figura constitucional, que es el que nos más genera inconvenientes en los últimos años, tiene que ver con la posibilidad de que esta figura sea utilizada como de control parlamentario cada vez que, por ejemplo, el Congreso de la República quiere o intenta censurar a algún ministro debido a algún problema que ha ocurrido en la cartera específica, en el ministerio específico, o al mismo tiempo cuando el presidente de la República intente también buscar el respaldo del Congreso, ¿no? En una política muy importante, en una reforma muy importante, y considera que es necesario otra vez ese trabajo en conjunto, pero ya ahora más específico, con lo cual necesita entrar a relación solicitándole su confianza, ¿no? Los límites a la cuestión de confianza no están establecidos en la Constitución. Como señalé, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se intenta solicitar al Congreso de la República, ¿no? o dirigir la necesidad, ¿no? de quizás definir un poco mejor los ámbitos de la cuestión de confianza a partir del intento, como ya mencioné, que hubo de hacerlo solamente a través de la reforma del reglamento del Congreso. Pero han habido diferentes discusiones alrededor de estos límites a nivel parlamentario. La reforma constitucional limita mucho esa figura, estaría dañando directamente. No es solamente una regla constitucional o una figura de la Constitución, sino más bien es un principio muy básico, fundamental de la misma, que tiene que ver con la división de poderes, la separación de poderes y por supuesto la estabilidad entre los mismos, una especie de control que deben existir mutuo entre los diferentes poderes. Entonces, si algún intento puede realizarse para restringir o limitar el tema de la cuestión de confianza, tendría que ser, ¿no? Solamente para aquellos casos muy excepcionales donde el Poder Ejecutivo intente utilizar la cuestión de confianza para tratar, por ejemplo, de modificar la Constitución en el corazón de la misma, es decir, en sus principios muy básicos y democráticos, o intente, por ejemplo, también limitar derechos fundamentales. Solamente en esos casos no debería ser utilizada en principio la cuestión de confianza como un instrumento de continua tensión entre ambos poderes.
correcto. Estamos ante una desnaturalización de la figura cuando la cuestión de confianza es utilizada como una amenaza de un poder hacia el otro, es decir, del Ejecutivo hacia el Congreso. Y no más bien como en su origen esta figura se plantea ya sea con la necesidad de trabajar en conjunto para el mejor bienestar del país, o ya sea para solicitar, ¿no?, el respaldo del Congreso en alguna política pública. Mientras que si nosotros vemos que más bien, más allá de lo que se esté haciendo, del fondo de trabajo que está en competencia de tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, lo que se intenta hacer es utilizar la figura para decir, como no va a haber aprobación de la cuestión de confianza, entonces se abre la posibilidad a que se den las condiciones suficientes para disolver el Congreso, entonces lo utilizan como un mecanismo de presión en un país convulsionado por el tema sanitario, por el tema económico, pero también por el tema político, que no lo tuvimos nada fácil en el momento en que se iniciaron las elecciones, y social y culturalmente estamos viviendo un momento bastante desintegrado, la población está desintegrada, entonces generar más separación a través de el uso sumamente político y sin ningún tipo de valor constitucional de esta figura, lo que genera es un conjunto de consecuencias altamente negativas para la sociedad. Sí, nuevamente resaltar que cuando nosotros hablamos sobre cambiar esta figura hay que pensar siempre en realizar el cambio a nivel constitucional, porque como ya mencioné, es una figura que garantiza, ¿no?, entre otras, esta estabilidad de poder, con la finalidad que ni el Ejecutivo, que ni el Congreso u otro poder que forma parte de la democracia tenga un mayor alcance, ¿no? Sobre todo en un país donde, de acuerdo a la doctrina constitucional, siempre se ha dicho que somos una especie de régimen mixto, o incluso sin una definición clara sobre si preferimos tener un régimen parlamentario, es decir, con mucho más poder en el Congreso de la República, o con mucho más poder en la figura del presidente. Es un tema que no corresponde ser discutido a través solamente de una figura constitucional, sino es un tema de fondo. Sobre el balance de los poderes es un tema que debe discutirse, por ejemplo, junto con la población, una reforma constitucional integral, pero no a través de una figura que intente menoscabar una competencia del Ejecutivo en relación con ofrecerle mucho más fuerza al Congreso. Entonces, en ese escenario, si bien es posible hablar sobre cierta limitación con la finalidad de que esta figura no sea desnaturalizada, ¿no?, es importante también reconocer que no tenemos tantas posibilidades de hacer precisiones alrededor de esta figura, porque, como ya mencioné, atentaría contra el balance de poderes. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no dejarnos llevar por una coyuntura cuando hablamos de una reforma o modificación de esta figura, porque así como ahora nos parece que la figura está siendo desnaturalizada por el Poder Ejecutivo, también podría suceder al revés, que en otra circunstancia veamos que cambiar la figura implique un refuerzo arbitrario negativo del poder parlamentario, ¿no? Entonces hay que tener bastante neutralidad al momento de pensar cómo limitar esta figura, y como ya dije, si es que continuamos con los intentos, porque no son recientes, no son nuevos, en el último Congreso fue testigo de ello, porque alguna de los intentos más importantes se quedaron a nivel de la discusión de la Comisión de Constitución y Reglamento, ¿no? Es decir, ya habiendo sido evaluadas técnicamente, ingresando a cierto proceso de debate. Si queremos continuar con ello, hay que siempre quedarnos en el marco de la excepcionalidad, ¿no? Aquellos casos donde estemos claramente seguros que habría una afectación más allá de algún tipo de daño particular, ¿no?, a la estabilidad política, hablar de la afectación del núcleo de nuestro orden democrático, ¿no? Como ya dije, podemos hablar de limitaciones de presentación de cuestión de confianza en el caso de que el Ejecutivo
intente presentar propuestas que menoscaben, restrinjan, disminuyan derechos fundamentales, o en el caso de que busque plantear una reforma sustancial al orden constitucional, esto referido a principios como la democracia, la separación de poderes, la posibilidad que los ciudadanos constantemente tengan participación a través, por ejemplo, de la figura de la protesta social, etcétera, entre otros elementos básicos de nuestro orden institucional, donde por supuesto no podría ser utilizada esta figura.